En nuestra sociedad contemporánea, vivimos en un tiempo donde la velocidad de la vida y el peso del materialismo parecen sofocar la esencia de lo espiritual. Buscamos respuestas en el poder, en los logros, y en el acúmulo de riquezas materiales, olvidando que la verdadera bendición no se encuentra en lo efímero, sino en lo eterno. Hemos perdido de vista la fe, la devoción, y la obediencia que nos conectan con lo divino. Y es precisamente en momentos de confusión y vacío, donde la historia de Abraham resuena como un llamado a volver a Dios. Al igual que él, somos llamados a dejar atrás lo que creemos que es seguro y a confiar en el plan de Dios, por incomprensible que sea. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia de vida, fe y obediencia. Una historia que, como la nuestra, está marcada por pruebas y bendiciones. Acompaña a Abraham, el hombre que dejó todo por seguir la voz de Dios, y descubre cómo su fidelidad fue recompensada más allá de lo imaginable. Es crucial escuchar esta narración hasta el final, porque lo que aprenderás no solo te sorprenderá, sino que te acercará más a Dios. Así como Abraham fue llamado a dejar atrás su tierra, hoy se nos llama a dejar atrás lo material y lo mundano para encontrar refugio en lo espiritual. Es un mensaje atemporal que trasciende generaciones, y está más vigente que nunca. En la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, donde los ríos Tigris y Eufrates alimentaban la vida, vivía un hombre llamado Abraham. Era hijo de Taré, un hombre respetado, pero su vida, como la de muchos, parecía destinada a seguir el curso de la rutina. Sin embargo, Abraham, marcado por la gracia divina, estaba destinado a algo mucho más grande. Un día, una voz, tan clara como el trueno en medio de la tormenta, resonó en su corazón. No era una voz que los oídos pudieran escuchar, sino una voz que el alma reconocía, pues era la voz del mismo Dios. Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1-2. Así comenzó la extraordinaria historia de Abraham, el hombre llamado a ser el padre de muchas naciones. A la edad de 75 años, Abraham obedeció la voz divina, dejando atrás todo lo que conocía, la seguridad de su tierra, su familia, y su cultura. Acompañado por su esposa Sarai, su sobrino Lot, y todos sus bienes, emprendió un viaje hacia la tierra de Canaán, una tierra que no había visto, pero que le había sido prometida por Dios. El viaje fue largo y lleno de desafíos. Canaán era una tierra de colinas y valles, habitada por pueblos fuertes y ciudades fortificadas. Pero Abraham no estaba solo. Dios estaba con él en cada paso. Al llegar, Abraham construyó un altar en Sicem, bajo la encina de Moré, y allí, el Señor se le apareció nuevamente, prometiéndole: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12, 7. La fe de Abraham no era una fe vacía. Era una fe activa, una fe que lo llevó a construir altares en cada lugar donde acampaba, marcando su viaje con actos de adoración y devoción a Dios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la primera prueba llegara. La tierra de Canaán, que había sido prometida, pronto fue azotada por una hambruna severa. Abraham, lleno de incertidumbre, decidió dirigirse a Egipto en busca de alimento, poniendo en riesgo la promesa que Dios le había hecho. En Egipto, temeroso de que su vida peligrara por la belleza de Sarai, Abraham la presentó como su hermana. El faraón, atraído por Sarai, la tomó para su palacio, pero el Señor infligió grandes plagas sobre él y su casa. Al descubrir la verdad, el faraón devolvió a Sarai y expulsó a Abraham de Egipto, quien regresó a Canaán con más riquezas de las que había llevado. El regreso a Canaán no estuvo exento de tensiones. Abraham y Lot, ambos prosperados por la bendición de Dios, acumularon tantas riquezas que sus pastores comenzaron a disputar entre sí por la tierra. Para mantener la paz, Abraham propuso a Lot que eligiera la tierra que deseaba. Lot, seducido por la fertilidad del valle del Jordán, se estableció cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad. Abraham, en cambio, permaneció en Canaán, y allí, el Señor reafirmó su promesa. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y el oriente, y el occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14-15. Abraham continuó caminando en fe, confiando en que Dios cumpliría su promesa a pesar de las circunstancias. Se estableció en Hebrón, en el encinar de Mamre, donde nuevamente erigió un altar al Señor. Y fue allí, en medio de su obediencia, donde Dios decidió bendecirlo de manera inimaginable.
Un día, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, 3 hombres se acercaron. Abraham los recibió con hospitalidad, pero estos no eran hombres comunes. Uno de ellos era el Señor, y le dijo: De cierto volveré a ti, y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Génesis 6 y 10. Sara, quien escuchaba desde la tienda, rió en su interior, pues ambos eran ya ancianos. Pero el Señor le preguntó: ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Génesis 18, 13-14. Y así fue. Al año siguiente, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero a través del cual Dios cumpliría su pacto con Abraham. A los 8 días, Abraham circuncidó a Isaac, obedeciendo el mandato divino. Sin embargo, la alegría en la casa de Abraham no era completa. Ismael, el hijo que Agar, la sierva egipcia, le había dado, comenzó a burlarse de Isaac. Sara, temerosa de que Ismael compartiera la herencia con su hijo, pidió a Abraham que los expulsara. Aunque esto afligió a Abraham, Dios le dijo: No te preocupe el niño ni tu sierva. Haz lo que Sara te dice, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Pero también haré una nación del hijo de la sierva, porque es tu descendiente. Génesis 21, 12-13. Con el corazón pesado, Abraham despidió a Agar e Ismael, pero Dios no los abandonó. En el desierto, Dios protegió a Ismael y prometió que también de él haría una gran nación. Pero la prueba más grande de Abraham aún estaba por llegar. Dios lo llamó nuevamente y le dijo: Toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo como holocausto en uno de los montes que te diré. Génesis 22, 2. Con el corazón lleno de dolor, pero con una fe inquebrantable, Abraham obedeció. Subió con Isaac al monte Moría, y cuando estuvo listo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo detuvo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único. Génesis 10 y 12. Abraham levantó la vista y vio un carnero enredado en una zarza. Lo tomó y lo ofreció en lugar de Isaac. Aquel lugar lo llamó Jehová Jireh, el Señor proveerá. La vida de Abraham fue un testimonio de fe, obediencia y la provisión constante de Dios. Vivió 175 años, y fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela. Su legado de fe y obediencia perdurará por generaciones, y su historia sigue siendo un recordatorio de que nada es imposible para Dios. Abraham, a lo largo de su vida, no solo fue testigo de la promesa de Dios, sino también de las pruebas más duras que cualquier hombre podría enfrentar. En cada desafío, en cada prueba, él se mantuvo firme en su fe, confiando en que Dios cumpliría lo que había prometido, aunque el camino pareciera oscuro e incierto. Su vida no fue sencilla, y al igual que nosotros hoy, enfrentó momentos de duda, miedo y sufrimiento. Pero en cada paso, encontró refugio en la voz del Señor. La historia de Abraham no termina aquí. Hay mucho más que aprender de su vida, de su relación con Dios y de las bendiciones que recibió por su obediencia. Después del sacrificio de Isaac, la vida de Abraham continuó siendo un testimonio de la grandeza de Dios. El Señor, complacido con la fe de su siervo, reiteró su pacto con él. Este pacto no era solo una promesa para Abraham, sino para toda su descendencia, un pacto eterno que marcaría el destino de su linaje. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 10 y 17. El cumplimiento de esta promesa no fue inmediato. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó desafíos que parecían contradecir la palabra divina. Sin embargo, cada prueba sirvió para refinar su fe y fortalecer su relación con Dios. Un día, el anciano Abraham recibió la noticia que su amada esposa, Sara, había muerto en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. El dolor en el corazón de Abraham fue profundo, y en su aflicción, buscó un lugar adecuado para enterrar a su esposa. Se acercó a los hijos de Het, los habitantes de la región, y les pidió: Soy un extranjero y forastero entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y enterraré a mi difunta. Génesis 23, 4. Los hijos de Het respetaban profundamente a Abraham, y con generosidad, le ofrecieron una tumba sin cobrarle. Pero Abraham, siempre íntegro en sus acciones, insistió en comprarla a precio justo. Finalmente, adquirió la cueva de Macpela,
junto con el campo circundante, como lugar de descanso eterno para su familia. Allí sepultó a Sara, marcando el inicio de lo que sería la herencia de sus descendientes en la tierra prometida. A pesar de su dolor, Abraham no perdió de vista la promesa de Dios. Sabía que, a pesar de la muerte, la bendición de Dios continuaría a través de Isaac, el hijo de la promesa. Con el tiempo, Abraham decidió asegurar el futuro de su hijo enviando a su siervo más fiel en una misión sagrada, buscar una esposa para Isaac. El siervo, bajo juramento, viajó a la tierra natal de Abraham, donde encontró a Rebeca, quien sería la compañera de Isaac. La historia de amor de Isaac y Rebeca fue otro testimonio del cumplimiento de las promesas divinas. Abraham vivió para ver a su hijo Isaac casado, y con cada año que pasaba, veía cómo la mano de Dios seguía guiando su vida y la de sus descendientes. Pero la vida de Abraham no terminó en soledad. Después de la muerte de Sara, Dios le dio otra oportunidad para formar una familia. Se casó con Ketura, una mujer que le dio muchos hijos, Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. A través de ellos, las naciones se expandieron, y la promesa de Dios de que sería el padre de muchas naciones se cumplió una vez más. Pero a pesar de los muchos hijos que tuvo, Abraham nunca perdió de vista que Isaac era el hijo de la promesa. Antes de morir, Abraham dejó todos sus bienes a Isaac, asegurándose de que el linaje de la promesa continuaría a través de él. A los 175 años, Abraham, habiendo vivido una vida plena de desafíos y bendiciones, partió en paz, satisfecho de la vida que había vivido. Fue reunido con sus antepasados, y sus hijos Isaac e Ismael, a pesar de las diferencias entre ellos, se unieron para sepultar a su padre en la cueva de Macpela, el mismo lugar donde Sara había sido enterrada. La vida de Abraham es un faro de esperanza para todos nosotros. Nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas y sufrimientos, si mantenemos nuestra fe firme en Dios, Él cumplirá sus promesas en nuestra vida. La historia de Abraham no es solo una historia de antiguas tribus y pactos, sino una historia atemporal de fe y obediencia que sigue hablando a nuestros corazones hoy. Abraham creyó en el Señor, y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Este versículo refleja la esencia de su vida. No fue por sus obras o sus logros materiales que Abraham fue considerado justo, sino por su fe. Una fe que todos estamos llamados a imitar. Hoy en día, vivimos en una sociedad que, al igual que los tiempos de Abraham, nos invita constantemente a buscar la seguridad en lo material. Pero la verdadera seguridad, la verdadera paz, solo se encuentra cuando nos rendimos completamente a la voluntad de Dios, tal como lo hizo Abraham. Si te has quedado hasta el final de esta historia, has dado un paso importante hacia esa fe. La historia de Abraham es un recordatorio poderoso de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. Así como Abraham dejó todo por seguir a Dios, se nos llama hoy a dejar lo que nos aleja de Él y a confiar plenamente en su palabra. En la actualidad, nos encontramos en una encrucijada donde los valores que alguna vez sostuvieron a nuestras sociedades parecen haberse desvanecido. La búsqueda constante del éxito material, la competencia desenfrenada por el poder y la acumulación de bienes han oscurecido lo que verdaderamente da sentido a la vida, la conexión espiritual con lo divino y la búsqueda de un propósito trascendental. En la historia de Abraham, vemos a un hombre que lo tenía todo en su tierra natal, riqueza, respeto y estabilidad. Sin embargo, cuando Dios lo llamó, no dudó en dejarlo todo atrás para seguir una promesa que no podía ver, ni tocar, pero que era mucho más valiosa que cualquier tesoro terrenal. Hoy, hemos olvidado esta lección. Estamos atrapados en un ciclo de consumo y autocomplacencia, creyendo que el bienestar se mide por lo que poseemos. El llamado de Abraham resuena hoy más que nunca como una advertencia: debemos salir de la comodidad que nos ofrece lo material para reconectar con lo espiritual. La fe de Abraham era su mayor riqueza, y fue esa misma fe la que lo llevó a recibir las mayores bendiciones de Dios. En nuestra época, hemos reemplazado la fe por la duda, el compromiso con Dios por la adoración a lo efímero, y la esperanza por la incertidumbre. El materialismo nos ha despojado de nuestra verdadera esencia. La vida de Abraham es una crítica a las prioridades de nuestra sociedad actual. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar todo lo que hemos construido para seguir una voz que no vemos, pero que sentimos en lo profundo de nuestro ser? Nos hemos vuelto prisioneros de nuestras posesiones, y cuanto más poseemos, más vacíos nos sentimos. Nos esforzamos por acumular bienes materiales, creyendo que ellos nos traerán felicidad, pero la realidad es que nos alejan cada vez más de lo que realmente importa.
Abraham no se preocupó por acumular riquezas terrenales, su enfoque estaba en lo que Dios le había prometido, una descendencia, un futuro eterno, una relación inquebrantable con su Creador. En contraste, hoy día estamos más preocupados por lo inmediato, lo que podemos obtener aquí y ahora, sin pensar en el propósito eterno de nuestras acciones. El sacrificio de Isaac, un acto de obediencia extrema, nos recuerda que a veces Dios nos pide lo que más amamos no para quitárnoslo, sino para enseñarnos que nada debe estar por encima de nuestra fe y obediencia a Él. Sin embargo, ¿qué hemos sacrificado en nombre del materialismo? Hemos sacrificado nuestra espiritualidad, nuestras relaciones, nuestra paz interior. Vivimos en un mundo de ruido constante, de demandas interminables, de distracciones que nos alejan de Dios. La historia de Abraham nos enseña que el verdadero sacrificio es soltar lo que creemos que nos sostiene, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. En cada paso de su viaje, Abraham demostró que la fe no es algo pasivo, es un acto constante de confianza y obediencia. Y aunque enfrentó muchas pruebas, siempre confió en que Dios cumpliría su promesa. Nuestra sociedad ha perdido esa fe. Nos hemos vuelto desconfiados, incrédulos y dependientes solo de lo que podemos ver y tocar. Pero, como Abraham, debemos aprender que la verdadera bendición no está en lo material, sino en lo espiritual. Debemos recuperar esa fe activa, esa devoción absoluta a Dios que nos llama a salir de nuestra zona de confort y a confiar en lo que no podemos ver. La fe es un acto revolucionario en una sociedad que valora lo material por encima de todo. Es desafiar la narrativa dominante que nos dice que somos lo que poseemos, y recordar que somos mucho más que eso. Somos seres creados a imagen de Dios, con un propósito que trasciende lo terrenal. Y así como Abraham fue llamado a caminar hacia lo desconocido, nosotros también estamos llamados a salir de la oscuridad del materialismo hacia la luz de lo espiritual. Debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a sacrificar lo que nos retiene en este mundo material para ganar lo que es eterno? Abraham nos enseñó que las promesas de Dios son seguras, pero requieren nuestra obediencia y nuestra fe. En un mundo lleno de promesas vacías, solo las promesas de Dios pueden darnos la paz y la seguridad que anhelamos. La historia de Abraham no es solo un relato de tiempos antiguos, es un llamado para nosotros hoy. Un llamado a abandonar la adoración a lo material y a volver a poner nuestra fe y confianza en Dios. Si seguimos atrapados en el ciclo del consumo y la ambición, nunca experimentaremos la plenitud que Dios nos ofrece. Pero si, como Abraham, respondemos al llamado divino, descubriremos que las bendiciones espirituales que nos esperan son mucho mayores que cualquier posesión terrenal. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar la lección de Abraham. Debemos liberarnos del materialismo que nos ha cegado y volver a lo esencial, nuestra relación con Dios. Y al hacerlo, veremos cómo nuestras vidas se transforman, cómo nuestras prioridades cambian, y cómo encontramos la verdadera paz que tanto buscamos. El llamado está hecho, pero la decisión es nuestra. ¿Volveremos nuestros corazones a Dios, o seguiremos atrapados en la trampa de lo material?